buenas tardes a todos nuestros amables seguidores de Maure Film TV. Es para nosotros un gran gusto hacer esta pequeña entrevista. Estamos con el licenciado Sergio Barrios. Estamos en el 20 aniversario de la revista RAF Tulum y estamos ubicados el día de hoy en La Teca, en el centro histórico de la zona 1. La Teca es una biblioteca para todos. Vamos a estar haciendo más adelante una transmisión para que ustedes puedan visitar La Teca en el centro histórico de Guatemala. Pero para nosotros es un gran gusto, licenciado Sergio Barrios, presentarlo. Él nos va a platicar un poquito acerca de este 20 aniversario de la revista RAF Tulum. Dentro de un minuto vamos a iniciar el conversatorio que se va a llevar a cabo el día de hoy en La Teca. Licenciado, buenas tardes. Mucho gusto. Quisiéramos poder platicar con usted, que nos pueda contar, y desde ya pues felicitarlos a cada uno de los que compone la revista RAF Tulum, este 20 aniversario de la revista. Entonces quisiera que nos pudiera platicar un poco acerca de esta revista para todos nuestros amables seguidores que se están conectando dentro y fuera de nuestras fronteras. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, en realidad estamos muy contentos porque en unos momentos vamos a iniciar el segundo conversatorio de celebración al 20 aniversario de la revista RAF Tulum. Como me preguntaste hace un momento el origen de la revista, pues para decirlo muy brevemente, muy rápidamente, la revista surgió en forma digital en el año 2005. Sin embargo, ya habíamos tenido un primer tiraje, una primera edición en papel impreso en la ciudad de Managua, Nicaragua, con la compañía de profesores de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nicaragua, el recinto universitario Carlos Fonseca Amador. Allí hicimos nosotros el primer tiraje, que fue el número 0, siguiendo un poquito la tradición maya, ¿no? De la convención maya, que la numeración inicia con 0, no con el número 1. Entonces, siendo parte del grupo creador guatemalteco, decidimos usar el número 0 para el primer tiraje. Fue una edición impresa que hablaba sobre el neoliberalismo desde un punto de vista crítico. Ese fue nuestro primer inicio, y el tema del neoliberalismo es el principal objetivo por el cual creamos la revista, ¿verdad? Es una forma de combatir con ideas la doctrina neoliberal que tanto daño le ha hecho a América Latina y al mundo, ¿verdad? De reducir el Estado y de privatizar todas las principales empresas de la nación, de las naciones, y bueno, precarizar el empleo, reducir derechos laborales. Toda esta catástrofe que significa el neoliberalismo, nosotros decidimos combatirla a partir de nuestra revista, y en eso estamos. Posteriormente, bueno, la creación de la revista fue en 1999, como ya dije, en la ciudad de Managua, pero por lo difícil que es sostener financieramente una revista, decidimos hacer una pausa de varios años hasta crearla de nuevo en una segunda fase en el 2005, ya en versión digital. Y a partir de ahí estamos nosotros ahora completando los primeros 20 años de la revista. Ese es el origen de la revista, y ese es el objetivo de la revista: dar la batalla de las ideas en contra de la doctrina neoliberal. Gracias, licenciado. En pocas palabras, ¿qué significa RAF Tulum? ¿Cuál es el significado? La R es de revista, la A es de análisis y la F es de fondo. Revista de análisis de fondo. Y Tulum hace referencia a un área del Golfo de México, que está en Mérida, que en tiempos prehispánicos, en tiempos de los mayas, Tulum era una ciudad fortalecida, era una fortaleza guerrera, desde donde los mayas podían vigilar la llegada de los barcos españoles conquistadores, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver, es muy simbólico, porque la revista también cumple esa misión, ¿verdad? De advertir a los pueblos de la catástrofe de ahora
ahora no es con barcos como se producen las invasiones, sino es con doctrinas antipopulares, ¿verdad? Gracias, licenciado. Otra preguntita, licenciado, ¿cada cuánto sale la revista en forma digital para las personas que tienen interés en poder querer leer, que son amantes de la lectura? ¿Cada cuánto sale esta revista? Hay una publicación mensual. Una publicación. Mensual. Hay un número cada mes, cada fin de mes. Entre el 25 y el 27 de cada mes se emite un número. En este momento estamos en el número 239. 239. Así es. Vamos. Perdón. Vamos a estar colocando el link para que ustedes puedan tener acceso a esta revista, para que ustedes puedan darle lectura a las diferentes ediciones que se han tenido año a año y con temas interesantes como los que ustedes estaban platicando ahorita. Y desde ya pues va a estar muy interesante este conversatorio que ustedes le denominaron, licenciado. ¿Nos puede repetir el nombre del conversatorio que vamos a tener el día de hoy? El tema central del conversatorio es la vigencia del pensamiento crítico y la libertad de expresión en América Latina y el Caribe. Habrán 13 expositores principales. Uno de ellos es el historiador Rubén Álvarez. Tenemos también a Antonio Linares, que es historiador, y el doctor Danilo Garrido, que es médico de profesión y humanista también, ¿verdad? Humanista que está inmerso en las letras y en la pedagogía. Básicamente son los tres principales expositores que abordarán el mismo tema desde distintos ángulos. Gracias, licenciado, muy amable. Pues desde ya una invitación para que entre unos minutos las personas que son de interés de estos temas, vamos a estar en el conversatorio. Nos hicieron la cordial invitación de parte de la revista RAF Tulum para que podamos acompañarlos el día de hoy en este conversatorio interesante que se va a llevar a cabo en unos minutos. Desde ya muchas gracias, licenciado Sergio Barrios, y nuevamente desde Maure Film TV, todo el grupo que compone este canal, pues nuestras sinceras felicitaciones a cada una de las personas que están haciendo este gran esfuerzo de tener cada mes una edición con temas interesantes. Para cerrar esta transmisión, ¿quiénes son las personas que tengan interés, que pueden participar con algún escrito, con alguna investigación que pueda ser de mucho beneficio para la misma revista? ¿Quiénes son las personas que pueden participar para poder dar a conocer algún tipo de escrito o de investigación? ¿Cuáles son los requisitos? El tema, bueno, el único, hay tema libre, ¿verdad? Pueden aportar cualquier tema que tenga contenido social, económico, político, cultural, medioambiental, que tenga un mínimo de rigurosidad, si bien no científica, pero sí un mínimo de rigurosidad académica, que esté bien escrito, que sea coherente, que sea comprensible. Y lo único que no publicamos es cualquier artículo que haga apología del neoliberalismo, ni tampoco publicamos nada que haga apología del imperialismo, ¿verdad? O del capital, o que haga halagos al capitalismo, ni a ningún tipo de oligarquía, sea nacional o de cualquier otro país, ¿verdad? Eso es, que tenga la óptica de los intereses populares de las grandes mayorías. Bueno, nuevamente gracias, licenciado, por esta entrevista, y desde ya pues quisiera que usted pudiera hacer una pequeña invitación a todas las personas que nos están viendo fuera de nuestras fronteras. Déjeme contarle de que nuestro canal está siendo visto fuera de las fronteras de Guatemala. Tenemos bastantes seguidores y son personas que son de mucho interés en estos temas como el que estamos platicando el día de hoy. Sí, bueno, invitarlos a que se queden en este conversatorio que vamos a iniciar ya en unos minutos, e invitarlos también a que entren a la revista, que la revisen, la pueden googlear ahí a través de Google, solo colocan el nombre de RAF Tulum y van a llegar a la revista. Y a los que son inquietos para escribir, les instamos a que escriban sus artículos y nos lo manden. Ahí en la revista está publicado un correo electrónico a través del cual nos pueden mandar sus trabajos, ¿verdad? Que no sean demasiado extensos, que no excedan las 2 páginas de extensión, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias, licenciado, muy amable. Y agradecemos a cada una de las personas que se conectaron y no se pierdan este conversatorio que en unos minutos estaremos nuevamente conectándonos para que ustedes puedan también poder participar en este conversatorio que va a ser de mucho interés. Muchas gracias a cada uno de ustedes y muchas gracias nuevamente, licenciado. Esperamos de que este conversatorio pues sea todo un éxito. Muchas gracias. Si quisieras mostrarle a tu público el ambiente. Tenemos el ambiente de TECA, vamos a estarlo haciendo esa pequeña transmisión directamente con la TECA. Muchas gracias a cada uno, no se pierda ese conversatorio, en unos minutos nos volvemos a conectar nuevamente. Muchas gracias, saludos cordiales y bonita tarde a cada uno de ustedes. Gracias.